Salam aleikum, aleikum salam, mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. En otro video sumamente interesante, vamos a hablar sobre los peligros astrales de un centro de yoga. ¿Sí? Yo voy a hablar de mi experiencia de 10 años en un centro de yoga aquí en Puerto Rico. Me voy a reservar el nombre del lugar. Pero esto es una historia real. Esto no es un cuento chino, ni porque me lo estoy inventando de la Manga Production. Es mi experiencia personal cuando yo ingresé en un centro de yoga y los peligros astrales que hay cuando tú entras a estos lugares, donde pueden haber muchos problemas en tu vida personal cuando tú estás entrando a este tipo de centro, desde el punto de vista espiritual. Y yo te voy a hablar en este video con la mayor sinceridad del mundo. Aquí yo no voy a adorar la pastilla, yo te voy a dar la pastilla como es. Las cosas como yo las experimenté en ese tiempo en el centro de yoga. Las cosas que yo voy a hablar que específicamente las experiencias que tuve en este centro aplican a cualquier centro espiritual que usted esté visitando. Puede ser una casa de santo, puede ser un monanzo de palo mayombe, puede ser cualquier, hasta una iglesia, sea católica, cristiana. Esto es una realidad. En cualquier lugar donde usted se congregue, que se trabaje con aspectos espirituales y más, si usted practica algún tipo de oración, meditación, cualquier tipo de actividad donde haya estados alterados de conciencia, ahí básicamente usted está abriendo al mundo astral. Y voy a empezar con los principios básicos para que usted los tenga presente, específicamente en el centro de yoga y en otros centros espirituales en el aspecto de la meditación. Aquí nunca se nos ha enseñado a nosotros que cuando nosotros entramos en estados de meditación, estamos accesando al mundo astral. ¿Qué implica cuando yo te digo que estoy accesando al mundo astral? Que estoy entrando básicamente al mundo espiritual. Yo cierro los ojos, entro en centrarme en mí mismo, tratar de calmar los pensamientos, trabajar con la respiración, con la relajación corporal y entro en un estado de conciencia que puede ser leve, moderado o profundo. Y en esa interacción, no importa si es leve, moderado o profundo, usted puede estar, ya usted abrió una puerta al mundo astral. Por lo tanto, cuando usted abre la puerta al mundo astral, puede venir cualquier tipo de entidad espiritual a interactuar con usted. Puede ser un espíritu de luz, como puede ser un espíritu de oscuridad, o pueden ser espíritus del bajo umbral también. Esto es una realidad. Por eso es la importancia de que usted tiene que estar a cuatro ojos, tener conciencia plena de lo que está haciendo en un proceso meditativo, porque puede tener una interacción con un espíritu que no es muy bueno y le puede acarrear una serie de problemas a nivel espiritual, psíquico, y usted por ignorancia pues va a sufrir los efectos de ese acercamiento de esa entidad espiritual. La realidad es la siguiente para que aprenda, mi hermano. Cuando uno va a meditar, la primera acción que usted tiene que realizar es, usted tiene que invocar a los espíritus de luz, tiene que invocar específicamente a Dios Todopoderoso, a los espíritus guías, a los espíritus protectores
y a los espíritus de tu cuadro espiritual para que te ayuden en ese proceso de meditación. ¿Por qué? Porque tú tienes que resguardarte espiritualmente antes de entrar al mundo astral. Eso es importante. Eso es meditación 101, que no te lo enseñan en ninguna escuela. Así usted esté practicando mindfulness, que ahora se ha hecho famoso, que mindfulness es una copia adúltera de una práctica de meditación budista, porque esa es la realidad. Los psicólogos no te dicen a ti que cuando te enseñan la técnica del mindfulness, que es eso lo extrajeron de la meditación budista. Y eso usted, para que usted lo tenga claro. El mindfulness es una extracción de un modelo de meditación en el budismo. Pero eso es otro tema. La cuestión es la siguiente. Usted, cuando entra en un proceso meditativo, en adición a invocar a los espíritus guías, protectores y a Dios Todopoderoso, que es el primero que usted tiene que llamar, usted tiene que aplicar otras técnicas de protección psíquica o espiritual, como usted le quiera llamar. Y una de ellas es visualizarse con una luz azul oscura. El color azul oscuro es un color protectivo a nivel de cualquier ataque de entidades del bajo astral. Si usted cierra los ojos cuando usted va a meditar y se visualiza con una luz azul oscuro, usted se va a proteger de esas entidades del astral que no son muy buenas, y entonces le va a ayudar a que no sea atacado por ellas. Eso es bien importante. Es una técnica que yo he practicado de muchos años. Pero ¿qué pasa? La realidad de muchas personas que van a centros espirituales y a centros de yoga es que no están conscientes que cuando uno medita, uno entra al mundo astral. Y lamentablemente es bien peligroso cuando usted abre una puerta que usted desconoce lo que hay allí. La cuestión ahí que yo quiero resaltar en este video es que yo tuve 10 años cuando yo pedí a entrar a este centro de yoga. Yo básicamente me pidieron unas condiciones para poder ingresar a esta escuela, y una de ellas es que no podía practicar espiritismo kardeciano. Y a mí me llamó la atención, porque ellos no quieren que se practique espiritismo kardeciano. La realidad es que ellos no querían que los que iban a integrarse a esta práctica de yoga estuvieran practicando otras prácticas esotéricas, porque para ellos es como una práctica que no tiene que ver nada con la yoga. La realidad es que a mí me llamó la atención, pero obviamente yo practiqué antes de entrar a la escuela de yoga. Ya yo tenía conocimientos espíritas y había asistido a un montón de centros espirituales,
Pero no, en esa época yo no estaba tan activo en los centros espirituales. Entonces, pues ahí yo pedí la admisión. Y eso fue una de las condiciones que ellos me pusieron, que no podía estar practicando espiritismo. Está bien, pues yo acepté entrar a esa escuela bajo esas condiciones, pero yo empecé a profundizar sobre la meditación y me di de cuenta que no es tan segura la meditación si uno no toma unas medidas previas antes de adentrarse a esos estados de meditación. Entonces, yo empecé a asistir a este lugar y vi cosas que yo difería mucho. Por ejemplo, este, que ellos te pedían que tú, pues sí, y eso fue una de las preguntas que yo le hice a ellos. ¿Cómo yo me protejo durante las meditaciones? No entré en el aspecto de los espíritus ni nada de eso, sino cómo yo me protejo en las meditaciones. Pues ellos te decían, pues tú tienes que invocar al gurú o a los maestros del sendero espiritual para que te protejan en la meditación. Muy bien, eso está excelente. Pero o, típicamente cuando yo iba a los centros los domingos, pues hacía lo que ellos me indicaban, que había que invocar a los maestros espirituales del sendero. Siempre se invocaba a Dios Todopoderoso. Y entonces, pero que yo cuando empezaba a meditar, empezaba a ver mucha, como yo soy mediunidad, pues yo cerraba los ojos y en ese centro de yoga empecé a experimentar una serie de presencias espirituales que no eran muy buenas. Este, entidades que eran más allá del bajo astral. Déjenme explicarle. Esas entidades que estaban en ese centro de yoga no eran meros espíritus del bajo astral. Eran espíritus del bajo umbral. En palabra cristiana, demonios. O como yo le llamo, espíritus maléficos. O sea, eran entidades que estaban dirigidas a la maldad. Entonces, había domingos que yo no podía entrar en estados meditativos de paz, calma, tranquilidad. Estaba agobiado en la meditación. Y yo me di de cuenta que la mayoría de la gente que iba al centro de la yoga estaban desarmonizados. Entonces cuando yo hablé con una maestra de Raja Yoga, de que ella era de Trinidad y Tobago, pero era descendiente de la India. Y ella me dijo algo bien fundamental. Si en el centro espiritual donde tú estás o la escuela de yoga donde tú estás, la gente que está en ese lugar no está debidamente armonizada, lo que tú vas a ver en el ambiente o en el centro donde tú estás meditando no va a ser un ambiente armonizador para nada. Va a ser un ambiente tenso, un ambiente cargado energéticamente hablando. Y entonces la negatividad va a permear en ese centro. Pero después aquí profundizando, cuando las personas están, vamos a creer que hay 50 personas que están meditando y de esas 50, 45 están desarmonizadas, colectivamente no se está creando un ambiente de armonía en ese lugar. Todo lo contrario, lo que va a traer de acuerdo a las personas que están en ese centro,
van a traer una serie de entidades espirituales del bajo astral y hasta el bajo umbral. Y entonces van a empezar a perpetuar tu desarmonización en tu vida personal. Cuando yo estuve 10 años en ese centro de yoga, mi bienestar físico se afectó. Básicamente tuve como aproximadamente 3 ingresos al hospital. Y en una de esas, por poco me voy para Campo Finga, para el cementerio. Te estoy hablando 3 hospitalizaciones cuando yo estaba visitando ese centro de yoga. Los problemas en mi trabajo se agravaban, se complicaban. El escenario laboral, fatal. Tenía problemas en el trabajo. Me mataba como un perro en mi trabajo, realizando tareas y realizando cosas. No podía tomar mis vacaciones, casi todo lo gastaba porque tenía que ir a los médicos. La energía de ese centro de yoga me afectó, mi energía vital, hasta tal punto que estuve en una hospitalización que estuve a punto de morir, literal. Aquí esto no es cuento chino, ni me lo estoy inventando. Yo estaba asediado por entidades del bajo astral allí. O sea, y por más que llamaran al gurú, llamaran a los seres de alto nivel espiritual, no, porque el problema es tuyo porque tú no estabas armonizado. Sí, sí, papi. Sí. No, no me vengas a mí a echar la culpa que el problema era mío. El lugar era gente, en adición, la interacción, había gente muy buena en ese centro que compartían contigo, eran personas bien amables, pero había gente que no te pasaba. Gente que, si tú tratabas de escalar puestos en ese centro de yoga, pues eras una amenaza. O si eres una persona crítica, porque ellos hasta querían que básicamente de que tú no pensaras, que tú simplemente hicieras las cosas que ellos te indicaban. Y yo no, y yo para mí cuando un centro de yoga o cualquier centro espiritual trata de que usted no use su cerebro, que no use su masa encefálica para analizar, razonar y llegar a conclusiones sobre cosas que están pasando ahí, eso huele más a secta que otra cosa. Entonces, este lugar pues, empezó a hacer ese tipo de cosas y a mí lo vi altamente sospechoso, no me gustó. Entonces estudiábamos las lecciones del gurú y no se podía hacer preguntas. Te leían las lecciones de lo que enseñaba el gurú, pero tú tenías que digerir eso sin agua y ¡pum! Sin entrar en un proceso de evaluación, de análisis, de entender y comprender lo que el gurú estaba diciendo. Eso a mí me huele más a secta que otra cosa. Entonces, pues esa experiencia, eso es la forma como manejaban estas cosas. A nivel de la gente que estaba ya asistiendo al centro de yoga. Pero lo más peligroso era el centro en sí. Cuando tú ibas a ese lugar, que realmente tú querías meditar, entrar en un estado de paz, de armonía y de tranquilidad, y no lo podías conseguir, porque el ambiente en ese centro estaba contaminado energéticamente. Había mucha gente desarmonizada. Hubo un momento que había unas fotos del gurú y se tuvieron que quitar porque estaban cargadas a nivel negativo. Porque los objetos se cargan de energía negativa, créamelo. En ese centro había unas fotos de los maestros espirituales del sendero
Y yo me acuerdo que tuvieron que cambiar todas las fotos porque se cargaron energéticamente esas fotos. No fue meramente porque las fotos se deterioraron, eso es de mente simplista. Porque nosotros específicamente este servidor que ha estudiado aspectos de la parapsicología, investigaciones fantasmales, sabe que entidades del bajo astral se escudan detrás de fotos, de figuras, de imágenes que pueden haber en un lugar. Pues se le dio la recomendación, este servidor se le dijo, cambien esas fotos. Porque cuando tú te parabas frente a las fotos, había interacciones con entidades del bajo astral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a una escuela de yoga, 10 años, que tú tienes atrasos económicos, tienes atrasos laborales, tu salud está afectada, lo económico estaba por el piso en mi hogar, y todo por buscar una experiencia de paz interior, de tranquilidad, de calma. Eso planteaba un problema serio. En vez de, o sea, si yo estoy en una escuela de yoga, yo espero que los conocimientos o lo que me enseñan en ese lugar, el ambiente del lugar, la gente que asiste a ese lugar, me ayude a mi crecimiento espiritual. Pero la realidad es que no me estaba ayudando en ese crecimiento espiritual. No, porque tú tienes que seguir lo que el gurú te dice. Está bien, las enseñanzas del gurú son buenas y te guían y te orientan y te ayudan. Pero en el ambiente donde tú practicas lo que el gurú te enseñó, es un lugar contaminado a nivel energéticamente. Hay una mala vibra, hay una energía de atraso en ese lugar. Entonces, había gente que iba allí por otros propósitos que no era meditación. Había gente que entraba a esta práctica espiritual por la sencilla razón de que era un nicho de artistas allí, de gente de la farándula, gente que practicaba, que eran músicos. Entonces cuando cantaban al gurú era como, este, era como una presentación artística, no una presentación devocional, como te enseñan en la yoga, el Bhakti Yoga, que es la yoga de devoción. O sea, se veía que tocaban lo que le llaman el kirtán, pues que ellos tocaban, pero realmente estaban tocando más para lucir artísticamente que más devocionalmente. Eso yo lo vi. Eso incluso quise entrar en algún momento en el kirtán y no, me desanimó totalmente porque la gente lo que quería era como una demostración artística. Y tú cuando tú tocas a lo espiritual, tiene que ser algo devocional, tiene que ser algo más profundo de tu ser, no para llenar tu ego, para dejar ver a todo el mundo de que tú sabes tocar bien el armonio, sabes tocar bien las tablas, que esos son los instrumentos usualmente que tú ves, los címbalos y otros instrumentos que se utilizan en los kirtán. El kirtán es los instrumentos musicales que se utilizan en la meditación. Entonces, simplemente como dar un show artístico. No estaba la devoción ahí para nada. Y tú lo notabas, tú lo sentías. Yo se lo dije una vez a la directora del centro. Aquí se está cantando más por cuestiones artísticas que por devoción. Que se supone que si es un Bhakti Yoga es para devoción. Que ese es el concepto
que se utiliza cuando tú utilizas la música para la meditación, para devoción a Dios. La cuestión es la siguiente, el ambiente, había muchas entidades del bajo astral, pero un martes, porque yo abría en el centro para meditar martes y jueves, el jueves, no me acuerdo si fue el martes o jueves, pero uno de esos días, yo estaba meditando, la capilla habían como 3 personas, y yo veo un muchacho que entra y empieza a hacer un conjuro al lado mío. Él no se dio de cuenta que hay gente que sabe estas cosas. Se puso a hacer un conjuro invocando entidades maléficas en el centro. Se paró y empezó a hacer unos conjuros, y yo me di de cuenta. Yo no le dije nada al tipo, yo dejé al tipo que siguiera haciendo esos conjuros. Después que terminó, fui con la directora del centro. Le dije, mire, fulano, este señor está haciendo unos conjuros que no es nada espiritual. Está invocando entidades diabólicas aquí. Y entonces ella se asustó. Y estaba, eso levantó una preocupación, pero no hicieron. ¿Qué pasa cuando una persona hace un conjuro para invocar entidades diabólicas en ese lugar? Uno lo que tiene que hacer es revocar esas entidades del bajo umbral que él invocó, y hay que limpiar energéticamente el lugar, de pies a cabeza. Acá, pues, a través de incienso, de lavado, hay muchas formas de limpiar el lugar energéticamente, retirar esas energías del bajo astral que hay ahí. Pero ellos no se preocupaban mucho por eso, porque ellos creían que el gurú lo podía resolver todo. Y el gurú puede ayudarte, pero a nivel espiritual, pero hay cosas que dependen de ti, que tú tienes que hacer. Si tú sabías que el centro estaba contaminado porque vino un mago negro allí a hacer una invocación, pues tú tenías que hacer una serie de meditaciones, utilizar unos recursos espirituales para poder retirar esa energía. Ese señor había invocado un montón de legiones de espíritus del bajo umbral allí. La cuestión es que mi vida en esos años fue terrible. Sí, no podía hablar de que mi vida había progresado por asistir a ese centro de yoga. Sí, el gurú me ayudó a despertar unos talentos espirituales que cuando yo quise, especialmente musicales, aprendí a tocar las tablas, empecé a aprender el armonio, y yo quería ese talento que yo lo había desarrollado en el tiempo allí, quería ponerlo a servicio del centro, pero tampoco. Estrangulaban. Cuando uno está conectado en lo espiritual, salen unos talentos espirituales que uno quiere manifestar, quiere seguir desarrollando, y ellos te mataban esos talentos espirituales. Cuando tú estás, una de las señales cuando tú estás en crecimiento espiritual es que los talentos espirituales empiezan a aflorar. Desde usted no sabía tocar guitarra, y cuando empezó a cantar canciones devocionales de Dios, usted empezó
rápidamente cogió una guitarra y empezó a tocar, muchas veces sin coger una sola clase, y empezó a salir eso espontáneo. ¿Por qué? Porque a nivel espiritual los seres te ayudan a desarrollar talentos musicales. Y eso pasó conmigo. Pero los miembros que estaban allí vibraban en la negatividad completamente. O sea, la vibra de ellos no era muy buena. Habían personas allí que tú veías en la cara que vivían una profunda tristeza, pero una profunda tristeza. Entonces yo digo, pero mira, esta señora ha estado 20 años aquí meditando y está con una cara como de angustia, de tristeza. Y que esa es una de las devotas, que sí, pero esa devota está bien malita. A nivel, hubo una persona que conoce del aspecto de la psicología, sabía claramente al ver a esa señora que ella estaba mal, que emocionalmente no estaba bien. Y entonces ella tomaba un papel estelar en el centro y realmente tú veías que esa señora no estaba. Esa señora necesitaba ayuda psicológica y hasta psiquiátrica. Otra cosa que vi es que era el centro de yoga, era un nicho de espíritus obsesores. Yo conocí una señora que iba a meditar. A veces ella visitaba martes y jueves el centro de yoga, pero a veces iba los domingos. Pero yo me di de cuenta uno de esos martes que fue, porque la señora no se quedaba callada en la meditación, empezaba a hablar. Y entonces yo rápidamente me di de cuenta que la mente de la señora estaba interceptada por entidades del bajo astral. Esta señora me dio luz y mucha claridad de darme de cuenta que eso era un nicho de entidades, básicamente espíritus obsesores. Y yo me quedé de una pieza cuando escuché a la señora estábamos en una noche de meditación y hablando sola. Y me di de cuenta que estaba interceptada por una entidad del bajo astral. Es terrible. O muchas veces que yo me sentaba a meditar y empezaba a oír, como yo tenía esa sensibilidad espiritual, empezaba a oír voces diciendo cosas negativas. Tú tratabas de concentrar, cerrar los ojos, lograr un estado de paz, de calma, de tranquilidad, y lo que tú escuchabas era entidades maldiciendo, entidades desanimándote en la meditación, insultándote. Bueno, eso era terrible. Había días que yo simplemente dije, no voy a meditar, abría los ojos y me sentaba meramente a escuchar la actividad del domingo en el centro y decidí, no voy a meditar hoy, porque el ambiente está saturado, está cargado energéticamente. Hay mucha mala vibra aquí. Había gente que se molestaba conmigo. A veces yo participaba en actividades de ese lugar y la gente se molestaba porque yo leía. Porque por muchas cosas yo no le caía, la vibra mía no le gustaba a ellos. Y yo me di de cuenta de que había muchos obsesados ahí, gente que ya estaba intervenida por entidades del bajo astral y bajo umbral, que había mucha gente desarmonizada y que no había un ambiente de paz, de calma, de quietud, y que daba la impresión de, tú ibas a las meditaciones y te daba la impresión de que eso estaba que había un ambiente armonioso, pero no era un ambiente armonioso. Muchos domingos yo no podía meditar, porque
La actividad de entidades del bajo astral allí era grandísima y del bajo umbral. Yo me acuerdo uno de los lectores que él iba en la semana, martes y jueves, y se ponía a leer y el tipo le salió una entidad maléfica. Cuando yo me sentaba a escucharlo, la cara de esa persona se había con una especie de transmutación de rostro ahí. Y no veía al individuo, veía una entidad del bajo umbral. La forma como leía era como una, para darle, era como la voz de Bela Lugosi, no sé si te acuerdas de las películas, o de Vincent Price. Era una voz así macabra, leyendo supuestamente cosas de índole espiritual. Entonces, pues, 10 años ahí. ¿Por cómo yo me salí de ese lugar? Esa es una de las preguntas que ustedes me van a hacer a mí. Mira, yo salí de ese lugar porque llegó un momento que yo logré, eh, por mi forma de ser, logré, que se me considerara para varios puestos en ese lugar. Pero la persona que me llevó a ese centro, que me lo presentó por primera vez, fue la persona que, que me traicionó. Fui nominado a varios puestos en ese centro y ella lo que hizo fue cortarme el palo, como dicen en Puerto Rico, cortarme las aspiraciones con los demás, ponerme de malas con las personas que estaban allí. Y eran gente hipercrítica. O sea, no eran personas armoniosas, personas que estaban en paz interior, no. Eran personas hipercríticas. Eran personas que todo el tiempo te estaban criticando. Todo el tiempo. Y si hacías algo en el centro, que te ponías a leer o a tocar un instrumento, lo que sea, y no te salía la cosa como era, muchachos, te barrían por el piso. Te criticaban. Eran hipercríticas todo el tiempo. Y no, si tú eres una persona que busca la paz interior, la tranquilidad, la paz, que eres una persona que cuando tú hablas con otras personas, tú transmites una paz, una serenidad, pues eso se va a ver. Pero allí tú no veías eso. La cuestión fue que esta persona, en componenda con un mago negro, que fue miembro de esa organización, me quiso cortar el palo. Y lamentablemente, eso fue una situación que yo tuve que tomar la decisión de salir. Estaba asediado de ataques espirituales por todos lados. Y ahora la pregunta es, ¿cómo este servidor logró retomar su vida espiritual y poner las cosas en justas perspectivas y lograr la paz interior, lograr la calma, lograr el control en mi vida? Fue cuando yo entré al Palo Monte. Y aquí habrá muchos de estos practicantes de los centros de yoga que dirán, pero ¿cómo es posible? Porque el Palo Monte, eso brega con demonios, brega con cosas negativas. No, señor. En el Palo Monte, que yo ingresé en un momento bien difícil de mi vida, asediado por ataques espirituales, de espíritus que venían de este lugar, de este centro de yoga, más el mago negro, que he hablado la historia en otros videos,
Cuando yo entré al Palo Monte, mi vida cambió del cielo a la tierra. Increíblemente. Porque yo, cuando entré al Palo Monte, me di de cuenta que, que al yo trabajar con los espíritus de luz, con los espíritus en Dundu, y porque el Palo Monte se practica la cosa buena y la cosa mala. No necesariamente es, el palo es malo. Va a depender con qué entidades espirituales tú trabajes. Si tú trabajas con Endundu, ellos tienen una forma de trabajar. Si es Endoki, ellos tienen otra forma de trabajar. Aquí, en este momento difícil que yo tenía, abrió la puerta del Palo Monte. Me fui a iniciar en una montaña bien famosa de Puerto Rico. Y cuando empecé a construir mi fundamento, gracias a los seres que caminaban conmigo, yo empecé a ver una transformación en mi vida total. Empecé a sentir tranquilidad, calma, paz. Pero yo estuve en una escuela de yoga 10 años y eso no es... cuando entré al Palo Monte, las entidades en Dundu que caminaban conmigo en ese proceso empezaron a limpiar todo lo negativo que estaba alrededor mío. Hasta las amistades que yo tenía, los seres me las despejaron. Las retiraron a toda esa gente. Empezó a mejorar la economía en mi trabajo. Empezó a mejorar mi, o sea, en mi casa, básicamente, empezó a haber prosperidad. Empezó a mejorar mi salud física. Fue una transformación tan grande. El Palo Monte, cuando tú trabajas con espíritus en Dundu, hago la salvedad. Cuando yo empecé a trabajar con los espíritus en Dundu, ellos empezaron a poner las cosas en mi vida en orden. Empezó a sacar esas sabandijas astrales que había. Esos espíritus de atraso que yo me llevé de ese lugar. Los seres limpiaron mi astralidad a tal punto que yo empecé a desarrollarme espiritualmente, a desarrollar mis talentos. Si yo estoy aquí en este canal es gracias a los espíritus en Dundu, que ellos quieren que yo lleve el mensaje a ustedes, que se puede practicar un palo en la luz y no en la oscuridad. Hay gente que no cree que se pueda practicar el palo en la luz, y sí se puede practicar. Pero lo que te enseñaron a ti es que se trabaja la cosa mala nada más. Pero cuando yo vi en mi vida personal, cuando yo monté mi zarabanda, empecé a ver que mi enfumbi empezó a resolver un montón de cosas en mi vida. Yo dije, este sendero, aquí se ven cosas evidentes aquí. Aquí se valida de que esto camina. Pero como toda práctica espiritual, usted tiene que meterle corazón a esto. No pueden poner sus fundamentos como decoración. Usted tiene que meter corazón, alma y vida en lo que usted está haciendo. Porque en la vida no todo es fácil. Requiere tiempo, sacrificio, esfuerzo. Entonces, el contraste, 10 años de atraso a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de salud física. Cuando entro al palo,
entro a la rama chamalonga, entro a la práctica del palo monte, veo que este servidor empezó a romper todas las cadenas espirituales que había, todos los obstáculos, a alejar a personas que decían que eran amigos tuyos y eran enemigos tuyos. Y la realidad es que mi vida se transformó en un 100%. Gracias a la práctica del palo monte. Porque practicándolo dirigido a la luz. Y eso hizo la diferencia en mi vida. Entonces, pero ¿cómo es posible? Porque en esas escuelas te ayudan a tener paz interior, a buscar el equilibrio emocional. No, no. Hay escuelas de escuelas. Este lugar es un sitio de infestación espiritual, un sitio donde se movía la negatividad, en todo el sentido de la palabra. Podías ir a una meditación y te puede dar la impresión de que había paz, tranquilidad, armonía, pero en el fondo lo que había dentro de esos seres, lo que había era un infierno. Las apariencias engañan. Porque usted ve a gente orando en la iglesia, y esa persona es bien espiritual, y quizás usted no sabe que esa persona está pasando por un infierno. Está pasando por una gran lucha espiritual. Allí, en conclusión, el centro de yoga era gente desarmonizada. Que usted, para usted quizás eran personas que estaban armonizadas visualmente, usted lo estaba viendo así, pero interiormente esa gente no estaba armonizada. Era un lugar donde había mucha negatividad, mucha envidia, en adición a la interacción de entidades del bajo astral y bajo umbral que había allí, había mucha envidia, había mucho resentimiento entre compañeros del lugar. Hubo una vez una actividad, un retiro que yo me quería ir del lugar. Porque era una cosa maléfica, literal. Lo que yo sentía ahí era como una cosa, pero negativa, negativa. Y yo me quería ir del lugar. O sea, la presencia de diablea allí, de diablo lo que había allí. En una casa de retiro que yo fui una vez para practicar y que 3 días. Ya el segundo día yo me quería ir. Me desarmó. No, como yo era mediunidad, yo tenía más sensibilidad psíquica que toda la gente que estaba allí. Y no es porque yo me crea que yo soy el super psíquico. Pero lo evidente es evidente. Ahí había mala vibra. Había energía conflictiva. Te ponían a pelear con otros compañeros del centro. Era un pandemonio lo que había allí. Pero yo entro al Palo Monte y yo veo que mi vida se transformó. No solamente eso, que me unió más con mi familia. Porque tenía mi familia abandonada 10 años. Metido todos los domingos en este centro. Que lo que estaba era aniquilando mi hogar. Tanto en lo familiar, en lo económico, en lo laboral, en todo. No había frutos positivos en ese lugar. Lo que enseñaba el gurú, el maestro espiritual del sendero, buenísimos conocimientos. El problema no era el gurú, el problema era la gente que visitaba este lugar. Porque el conocimiento del gurú es buenísimo. El problema es como los que dicen las enseñanzas de Cristo son buenísimas. Los que las hacen fatal son los que siguen a Cristo, que no siguen lo que Cristo enseñó.
Y eso fue lo que pasó en esos 10 años que yo estuve en el centro de yoga. Pero quiero ser claro con ustedes. Usted tiene que proteger su energía vital. El video que subí, que es el sábado, habla de que tienes que cuidar tu energía. Por lo tanto, no te puedes meter a cualquier lugar y específicamente centros espirituales. Porque lo que yo estoy hablando del centro de yoga no aplica nada más a las escuelas de yoga. Aplica a centros espirituales. Sea santería, sea espiritismo, sea chamanismo, no importa dónde usted se meta. Usted tiene que proteger su energía. Hay lugares que usted quiere ir para poder lograr progreso espiritual y lo que busca y lo que recibe es atraso. ¿Por qué? Porque crean un ambiente donde entran entidades del bajo astral y bajo umbral y lo que hacen es afectarlo a usted en todos los sentidos. En lo familiar, en lo económico, en lo laboral, en su salud. Entonces, como decía Jesús, por los frutos los conoceréis. Si tú vas a ese centro espiritual y tú no estás viendo que en tu vida hay un progreso, que tú vas a ese sitio y cada vez que tú te sientas en ese monanzo, empiezas a sentir dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, empiezan a entrar pensamientos negativos, ese sitio está contaminado espiritualmente, o mejor dicho, energéticamente. Entonces, es fundamental que usted vigile su energía vital. No se meta a cualquier centro espiritual que hay por ahí, porque usted va a pagar las consecuencias. Mire, yo que estuve 10 años en una escuela de yoga y lo que la escuela de yoga lo que hizo fue prácticamente iba a destruir mi hogar. No estaba aportando positivamente a mi vida. Todo lo contrario, estaba socavando no solamente mi vida espiritual, sino estaba socavando la estabilidad de mi hogar y de mi vida personal. Y habrá algunos de los que me conocen de ese sendero espiritual que dirán, no, el confundido eres tú, el que no hacía las cosas bien eras tú. No, 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 mi hermano. El sitio donde usted está, en ese sitio está contaminado con entidades del bajo astral, con entidades del bajo umbral. Allí hay demonios, diablé, como dicen en Haití. Allí dan una apariencia de que hay paz interior, allí no hay paz interior de nada. Allí los seres que están allí todos los domingos o los días que hay reuniones ahí están desarmonizados hasta el 8 de bastos. No hay paz en su corazón, no hay tranquilidad en su corazón. Dan la apariencia de que están armonizados y no lo están. Incluso hay miembros de esa organización que están poseídos por entidades del bajo umbral, por demonios. Eso yo lo comprobé. Especialmente transmutaciones que yo veía de ellos cuando participaban en ciertas actividades. Yo me daba de cuenta que ellos, que no estaba hablando la persona, estaba hablando una entidad maléfica. Ah, no, tú estás demonizando este sendero. Yo no estoy demonizando el sendero. Yo estoy diciendo que el sendero es una cuna del bajo umbral. Y lo probé. Mi vida personal. Una cosa es cuando estaba en el centro de yoga y otra cosa es que estoy en el palo. Son dos cosas distintas. El que me vino a liberar de toda esa musaraña fue la práctica del palo monte, de la rama chavalonga.
porque empecé a tomar conciencia que si yo medito, yo entro al mundo astral. Que cuando yo entro al mundo astral, estoy a la merced de entidades espirituales, sean buenas o malas, en ese momento. Y yo tengo que tener un discernimiento espiritual de toda entidad espiritual que se acerca a mí. No como estos practicantes del palo que le dan materia a todo lo que aparece. Eso es una práctica peligrosa para su energía. Que usted puede albergar entidades negativas en su ser por estar abriendo abiertamente su campo energético a estas entidades. Usted tiene que tener discernimiento espiritual. Con quién usted está interactuando. Con quién usted va a pastar o quién no va a pastar. O con quién usted entra en estado de, de, de acuerdo o de pedir a esos seres que te ayuden. Pero tú tienes, a esos seres que tú le pides que te ayuden, tú tienes que saber quiénes son. Porque entonces tú estás pactando con entidades que lo que en vez de hacerte bien, lo que te van a hacer es mal. Es tener más conciencia del mundo espiritual. Nosotros interactuamos todo el tiempo con el mundo de los espíritus o de los muertos, como usted le quiera llamar. Eso que si los espíritus están descansando en paz, eso es una frase que dicen los curas católicos, pero en el fondo, en la realidad, con mismos familiares tuyos que se han ido, que han fallecido, todavía están pululando en este ambiente material, todavía están apegados al plano material. Nadie está descansando en paz. Y más si tuviste una vida horrible en el plano material y desencarnaste, te quedaste en el plano material. Es un espíritu que tiene un conflicto, una crisis, que necesita ser auxiliado, necesita ser ayudado por otras entidades espirituales para que pueda elevarse a planos astrales superiores, porque si no, se queda atado en el plano material y empieza a crearle problemas a todo el mundo, específicamente a los encarnados. Esta es mi experiencia de este centro. En conclusión, la escuela de yoga o el centro de yoga, como usted le quiera llamar, es un lugar catalogado a nivel de la parapsicología como un lugar de infestación espiritual, que está asediado de entidades del bajo astral y del bajo umbral. ¿Y cuántas personas yo alerté de la peligrosidad de ese lugar? Y no me hicieron caso. Y hay personas que han sufrido las consecuencias de no quitarse de ese lugar. Y a pesar de las advertencias que este servidor le ha hecho a ellos continúan visitando este lugar. El centro de yoga que yo visité por 10 años es un lugar contaminado, energético. Es un lugar que me creó serios problemas en mi vida personal. No voy a decir el nombre, ni la ubicación, ni nada. Simplemente porque sé que hay muchos practicantes de yoga que estas descripciones que yo he hecho sobre mi experiencia están haciendo mella en ellos. O sea, ellos se han percatado que las mismas experiencias que yo tuve, ellos las están teniendo. Alertando. No importa si usted practica cualquier tipo de meditación o centros de meditación o usted tiene que vigilar y estar pendiente
a las fuerzas espirituales que se mueven en esos lugares. Para que, para que no le pase lo que me pasó a mí. 10 años en conclusión de atraso espiritual, de atraso económico, de atraso laboral, de atraso, o sea, empeoramiento de mi condición física. Y en adición a eso, el peligro de destruirse mi familia por estar en un lugar contaminado a nivel energético. Esa es la verdad. Y la misma gente que me llevó a este sendero espiritual fueron los primeros que me enterraron los cuchillos. Me traicionaron. Porque también estaban vibrando con energías del bajo umbral. La persona que me llevó a ese centro de yoga estaba enliada con un mago negro. Que ahí se hacían conjuros diabólicos. Mire, si alguien ha tenido batallas espirituales y luchas espirituales, este servidor. Y este video es para que usted se aplique a lo que yo estoy hablando aquí. No se meta a cualquier monanzo, a cualquier casa de santo o cualquier casa de cualquier de chamanismo o de lo que sea, sin antes saber qué tipos de energía se están moviendo ahí. Porque las va a pagar bien caras si usted se mete ahí. Cuando su vida se vaya por el piso, usted se va a dar de cuenta que usted se metió en un lugar que estaba contaminado. Que desde que usted se metió, todo le ha ido mal. Todo. Porque el sitio está asediado de entidades del bajo astral y del bajo umbral. Y que la gente que está allí vibran en una energía negativa. Que usted interactúa con ellos y usted se contamina, literal. Porque yo hablaba aquí de las transferencias energéticas de encarnado a encarnado, pero también de desencarnado a encarnado. Te coja consejo con lo que yo le estoy hablando aquí. No se meta en cualquier centro espiritista, casesanto, monanzo. Usted evalúe bien la gente que va a esos lugares y cómo esa gente está. Si esa gente ha progresado en su vida personal. Si esas personas no han progresado en su vida personal, eso está levantando bandera. Aunque hay que admitir de que si la gente no hace sus trabajos espirituales, no va a tener progreso espiritual. Pero estoy hablando que cuando usted habla con 3 o 4 personas que han ido a un monanzo y esa gente no ha tenido ningún progreso espiritual, todo ha sido atraso, toda una serie de situaciones que han venido a su vida negativas, es que ese sitio está contaminado. No hay que ir a Harvard, no hay que ir a Oxford, a universidades para preguntar. Eso es algo evidente, se ve por sí mismo. La gente que va a esos sitios sale mal, fatal. No importa la escuela de yoga que usted asista, hay esa peligrosidad. Y si no se limpia el sitio energéticamente, entra todo tipo de personas que tienen buenas intenciones como también malas intenciones. Y dejan esa energía negativa en el lugar. Y usted va allí y la consume. Y se traduce en una serie de obstáculos en su vida, cadenas espirituales. Usted tiene que tomar conciencia de proteger su energía vital. No meterse a prácticas espirituales sin usted saber qué DH, con quién él está pactando. Hay gente que está pactando, que hace grupos espirituales y la agenda es con entidades del bajo umbral. Y usted se cree que está en la luz. Eso pasó en el New Age. Mucha gente creía que yo estoy con los ángeles y eran espíritus impostores.
Recuérdese que una de las cosas que usted tiene que saber, si usted practica el palo o cualquier entendimiento espiritual, que en el mundo, lo que se llama el mundo astral, hay mucha impostura. Seres que dicen ser una cosa y son otra. Usted tiene que tener conscientemente eso. Que viene un ser y dice que yo soy tal o cual cosa. Usted tiene que hacer un discernimiento espiritual de eso. No puede dar por sentado de que cuánta gente dice que se le ha parecido a José. Y resulta ser que no está José, que es un espíritu impostor. ¿Cómo tú sabes que está José? O dice que yo soy la negra Francisca. ¿Quién te dice a ti que es la negra Francisca? Hay espíritus que hablan en justicia. La energía, identificarla. Cuando es una energía refrescante, un fluido bueno, una energía, eso te dice a ti la naturaleza de ese espíritu. Pero cuando tú sientes una energía pesada que te da dolor de estómago, dolor de cabeza, eso es una energía de una entidad del bajo astral. Eso es clarito. Bienestar y malestar. Entonces, en conclusión, lo que yo he hablado aquí del centro de yoga aplica a centros espirituales de otros entendimientos. Y el interés de este video es que usted tome conciencia de su vida y que sepa discernir que si este centro espiritual me puede ayudar o no. Preguntar, indagar sobre el lugar que usted quiere participar. Si hay buena vibra en ese lugar. Cómo le ha ido a la gente que visita ese lugar. Porque hay centros espirituales que ha habido muchos accidentes, muchas cosas extrañas que pasan. Porque eso te dice a ti que hay una mala vibra. No hay que ir a Harvard para que lo sepa. Que es evidente. Por sus frutos los conoceréis. O sea, tú no te metas a un monanzo sin saber primero cómo le ha ido a personas que han ido ahí. A veces tú vas a un centro espiritual y lo ves vacío. Eso muchas veces te puede dar una impresión de que allí la energía no es buena. Pues tenga malicia, tenga entendimiento sobre estas cosas para que después no tenga problemas. Salam aleikum, Sara.